Hola amante del ajedrez y público en general, José Raúl Capablanca, sin duda alguna, ha sido de los más grandes genios del ajedrez. Quisiéramos nosotros poder tener, aunque sea una parte de su talento. Los genios como Capablanca eran considerados como una especie de mago o ser místico, cuyos caminos no podían ser comprendidos por el resto de los mortales. Afortunadamente en estos tiempos, gracias a los motores de análisis y los avances teóricos, sabemos que José Raúl no era un mago. De hecho, su ajedrez estaba lejos de ser perfecto. No me malinterpreten, sin duda alguna, fue un genio. Sin embargo, llegó a cometer errores en el tablero como todos nosotros. Hasta donde tengo entendido, José Raúl Capablanca no era un estudioso del ajedrez, sino que se basaba en su instinto y genialidad al momento de jugar, lo que se notaba mucho en sus partidas. Un ejemplo es la partida que jugó contra un tal Mauro P. Marceau en el año 1901. Capablanca con las blancas y Mauro con las negras, y dice así: E4, peón de rey. Capablanca conocía bien cuál es la mejor forma de comenzar una partida de ajedrez. E5, caballo F3, caballo C6. Capablanca plantea la apertura escocesa de E4, que es una práctica opción que brinda fácil desarrollo para sus piezas. E por D4, caballo por D4, caballo F6. José Raúl se decide por caballo C3, llegando por transposición a la apertura 4 caballos escocesa, pues es posible llegar a esta posición tanto por el camino de la apertura 4 caballos como por medio de la apertura escocesa, que es lo que ha sucedido en esta partida. Se continuó con alfil B4, hasta el momento todo bien, todo correcto, pero con su siguiente movimiento, José Raúl nos muestra a todos que es de carne y hueso, caballo F5. Solo porque el movimiento lo hizo Capablanca, le pongo símbolo de interesante. Es que innecesariamente infringe el principio: no muevas por segunda vez una pieza hasta que desarrolles todas tus piezas, pues la amenaza sobre el peón de G7 es fácilmente defendida sin necesidad de atrasar el desarrollo con enroque corto. Pero vamos a darle el beneficio de la duda y vamos a pensar que hizo un movimiento inferior a propósito para sorprender a su rival. Así que enroque corto, alfil D3 y Mauro rompe con D5, igualando la presencia central. Vemos que Capablanca, por perder tiempo moviendo por segunda vez el caballo, solo ha logrado desarrollar 3 piezas, lo que lo deja atrás en desarrollo, pues las negras tienen 4 piezas desarrolladas. Recuerden que el enroque es un movimiento de desarrollo para el rey, mas no para la torre, porque a pesar de que ayuda a desarrollar la torre del enroque, esta aún no está completamente desarrollada. E por D5, dama por D5, agregando un segundo atacante sobre el caballo de F5. Y aquí viene el primer error grave de la partida. ¿Y quién iba a adivinar que sería de Capablanca, dama F3? Admito que a primera impresión parece un movimiento normal, que desafía a la dama centralizada negra y defiende por segunda vez el caballo de F5. Pero resulta que después de la captura, alfil por F5, el jugador de negras gana una pieza, y las blancas no tienen una manera satisfactoria de recuperarla. Todos sus movimientos pierden. Si dama por D5, caballo por D5, alfil por F5, se iguala por un segundo el material, hasta que llega caballo por C3, ganando una pieza, porque en caso de B por C3 hay alfil por C3 jaque, ataque doble, y las piezas negras ganarán la torre de A1. Otra captura que tienen las blancas es dama por F5. Las blancas igualan el marcador momentáneamente, pero después de dama por B2, torre F1, caballo D4, el ataque de las negras se vuelve insoportable. Y si en vez de las opciones anteriores, las blancas optan por alfil por F5, nuevamente el material se iguala por el momento. Las piezas negras quieren hacer caballo D4, ataque triple, pero si lo hace inmediatamente, el blanco resolvería la situación con dama por D5, caballo por D5, alfil D3 salvando el alfil y defendiendo C2. Y en esta ocasión, caballo por C3, que por el momento gana una pieza, no es tan efectivo, ya que después de alfil D2, el blanco clava el caballo en C3, pues en esta ocasión el alfil de B4 está indefenso, y el gancho defensivo caballo D5, que salva el caballo y defiende el alfil, no funciona, porque existe el simple tenedor C3, y el blanco va a recuperar su pieza.
Entonces, para que caballo D4 funcione, deben hacer antes la ingeniosa jugada dama E5 jaque, que con ganancia de tiempo mantiene el ataque sobre el alfil de F5, pone presión sobre el caballo de C3 y lo mejor aún es que evita el cambio de damas. Y después de algo como rey F1, ahora sí, caballo D4 ataque triple es totalmente efectivo. El jugador de blancas no va a poder salvar todo y está destinado a perder material. Según cuentan, Capablanca era un jugador perezoso, al que no le gustaba calcular variantes, sino que se basaba principalmente en su instinto, lo cual le trajo muchos errores graves en sus partidas. Por eso les digo que nada sustituye al cálculo en el ajedrez. Capablanca pudo haber perdido la partida, pero para su suerte, en vez de alfil por F5, su rival hizo dama por F3, y luego de G por F3, alfil por F5, alfil por F5, caballo D4, ataque triple, alfil D3, alfil por C3 jaque, B por C3, torre en F8 jaque, rey F1, Mauro por lo menos logró ganar un peón con caballo por F3. La posición es superior para las negras, pues además que tienen un peón de más, cuentan con mejor estructura de peones y un rey más seguro. Pero con todo eso, la victoria no es clara, ya que Capablanca tiene la pareja de alfiles en una posición abierta, lo que le da oportunidades. La partida siguió con alfil B2, caballo E4, rey G2, caballo ED2, que es un movimiento arriesgado, porque el caballo ahí no tiene casillas seguras disponibles. Capablanca juega torre A de 1, que además de ubicar a la torre en una columna abierta y central, pone presión sobre el caballo en D2. El caballo en D2 está a punto de quedar atrapado. Mauro debe jugar caballo H4 jaque para hacer tiempo y espacio para poder sacar su caballo antes que sea tarde. Pero ignorando el peligro, en vez de caballo H4 jaque hace torre 5. El capa responde con H4, eliminando la posibilidad de que las negras jueguen caballo H4 jaque y salven su caballo. La verdad, no estoy seguro si Capablanca hizo ese movimiento pensando en atrapar los caballos o lo hizo para evitar torre G5 jaque. De cualquier forma, H4 es el mejor movimiento en la posición. Las piezas negras doblan en la columna E, torre A E8. Capablanca ahora solo debe atacar por segunda vez el caballo en D2 con alfil C1 para ganar el caballo, pero en vez de eso juega C4, que no es un mal movimiento, pues aumenta el alcance del alfil de casillas oscuras, pero lastimosamente desaprovecha la oportunidad de ganar material. Quizás Capablanca pensó: aumento el alcance de mi alfil con ganancia de tiempo, y después que mi rival mueva su torre, ataco el caballo en D2 con alfil C3 y gano material. Ese definitivamente pudo haber sido un mejor plan, pero sucede que las negras tienen el recurso salvador torre 1, que evita la pérdida de material. No lo voy a trabajar completamente aquí porque se me haría muy largo el vídeo, pero básicamente, si el blanco intenta ponerle presión al caballo en D2 con alfil C3 o alfil C1, las negras pueden salvarse con caballo H4 jaque y caballo en D a F3, ya que si torre por H4, las negras ganan la torre en D1 y al mismo tiempo defienden el caballo en D2. Pero Mauro no vio el recurso salvador real, sino que vio otro recurso, el recurso falso, torre H5, con la idea de jugar caballo por H4 jaque y hacer tiempo y espacio para poder llevar el caballo en D a F3. Muy bonito el plan, pero las blancas solo deben hacer rey G3 para eliminar esa posibilidad. Pero en vez de eso, José Raúl juega torre H3, permitiéndole a las negras que puedan hacer caballo por H4 jaque y de esa forma salvar sus caballos. Me parece raro todas las oportunidades desperdiciadas en esta partida. Sinceramente, parece un juego entre dos aficionados. Quisiera saber más sobre las circunstancias en que se dio esta partida, pero creo que eso será un misterio. Es que las oportunidades desperdiciadas y los errores no acaban aún. En vez de caballo H4 jaque, Mauro juega caballo E1 jaque. El capa responde torre por E1 y después de torre por E1, Capablanca aprovecha la clavada alfil C3. Torre 4, acá alfil por D2 es mejor que ganar una torre por un alfil. Recuerden que las blancas acaban de sacrificar calidad. Así que alfil por D2, torre N por H4, las piezas negras siguen arriba en material por el equivalente a un punto según el valor tradicional de las piezas. Torre 3, amenazando mate del pasillo. En este caso, la manera correcta de defenderlo es con rey F8,
que también evita que la torre blanca invada la séptima fila. Pero quizás por apuros de tiempo hizo F5, que permite la invasión torre 7. La torre blanca se va a dar gusto capturando peones. F4, rey F3, G5 y ¡bam! Torre por C7, ahí va un peón. Torre H3 jaque, rey G4, torre en 3 H4 jaque, rey F5, la partida se pone hat. F3, alfil por G4 y aquí las negras hacen el último error, H6, quizás para poner presión sobre el alfil clavado. En esta partida parece que ambos están jugando solos, porque pocas veces se han puesto a pensar en los movimientos del rival, pues Capablanca amenaza torre C8 jaque mate con la jugada rey F6, y Mauro no tiene forma de evitarlo. Lo único que puede hacer es retrasarlo con jugadas como torre F4 jaque o torre por C4. Por esa razón abandonó. Victoria para José Raúl Capablanca. Esta partida fue en 1901 y Capablanca nació en noviembre de 1988. O sea que él tenía alrededor de 13 años cuando jugó esta partida. Y eso podría explicar por qué jugó así. Pero sucede que fue en ese mismo año cuando él se convirtió en el campeón de Cuba. O sea que ya era un ajedrecista hecho y derecho. Pero hay que ser objetivos. A lo mejor fue una partida blitz. O a lo mejor no se sentía bien ese día. Además, nadie es perfecto. Todos tenemos malos días. Hay algunas lecciones que podemos aprender de esta partida. Una es, nunca te dejes intimidar por tu rival. Muchos ajedrecistas, cuando les toca jugar contra alguien de mayor calificación, tienden a pensar que todos sus movimientos van a ser perfectos, y eso es un error psicológico grave. Es imposible progresar pensando así. La verdad se descubre calculando. Solo por medio del análisis descubriremos qué tan bueno fue el movimiento de nuestro rival. Lo inverso también es cierto. Nunca subestimes a tu rival. Hay ajedrecistas que cuando juegan contra otros más débiles tienden a pensar que todos sus movimientos van a ser malos. Se llenan de exceso de confianza y comienzan a jugar sin analizar, pensando que van a ganar solo por su reputación, cuando muy probablemente su reputación se construyó por analizar cuidadosamente. Errores psicológicos cometemos todos. El reto es luchar por superarlos. Ante mis ojos, José Raúl Capablanca siempre será uno de los más grandes genios del ajedrez. Agradecido debemos estar por su legado. Me despido. Espero que les haya parecido curiosa esta partida, que la hayan disfrutado. Suscríbanse, den me gusta, comenten. ¡Chao!